Poniendo el Evangelio en práctica. Un programa para aprender a amar a Dios sin miedo, con el Padre Manuel Villalobos. Esta homilía llega a ustedes gracias a los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Esta reflexión es para el día domingo 27 de abril. Soy Manuel Villalobos Mendoza y prestamos este servicio los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá con la finalidad de que ustedes vayan saboreando esta palabra de Dios en sus misas dominicales, ¿verdad? Estamos en el segundo domingo de Pascua. Y ahorita que estoy reflexionando esta palabra, me toca muy personalmente porque estamos discerniendo qué es lo que el Espíritu del Señor quiere para nuestra vida, para nuestro ministerio de la pastoral bíblica. Y también está la invitación a ir a misionar, a formar una comunidad en la frontera con Estados Unidos y Canadá. Y para serles honestos, siempre hay un poquito de resistencia, de miedo. Pero por lo menos lo que a mí me toca, me muevo en fe, sé que es el Espíritu de Dios que nos va acompañando, que nos va diciendo, no tengas miedo. Así que vamos a pedir una oración por todas las personas que estamos pasando estos momentos difíciles. El Evangelio es de Juan, del capítulo 20, seguimos después, dejamos a María Magdalena que hace esta confesión maravillosa de fe y que se convierte en la apóstol de las apóstola apostolorum, ¿verdad? Porque tiene el envío de Jesús de ir a decirle a la comunidad que Jesús está resucitado. Y bueno, continuamos con este evangelio, pero antes me gustaría pedir a Dios que se haga presente también en medio de nuestros miedos, de nuestros temores. Señor Jesús, invocamos tu Espíritu resucitado que nos siga dando vida, que aleje de nosotros las sombras, las oscuridades, todo aquello que no nos deja discernir bien tu palabra. Te pedimos que nos regales nuevamente tu Espíritu, que soples en nosotros y nos hagas una nueva creación, para que animados por este Espíritu dejemos a un lado nuestros miedos, nuestros temores y volvamos nuevamente a experimentar la vida, perdonando pecados o siendo perdonados. Te pedimos que tu Espíritu, que es paz, tranquilidad, armonía, nos llene de tu amor. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Entonces les decía, el Evangelio está tomado de Juan, capítulo 20, 19-31. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo, la paz sea con ustedes. Diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, la paz sea con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes no les perdonen los pecados, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo.
A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: trae tu dedo aquí, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métele en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, has creído. Los dichosos los que creen sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra de Dios. Dejamos un momento para que esta palabra de Dios se haga vida en nuestro corazón. Hermanos y hermanas, ¿has alguna vez experimentado miedo, temor? ¿Te has encerrado, desconectado de la comunidad, de la familia, de tus amistades? ¿Porque tienes miedo? ¿En qué momento tú has experimentado este miedo? Sería muy bueno que compartieran con nosotros, con la comunidad virtual, qué situaciones provocan mi miedo. ¿El miedo es real? Yo les estoy comentando ahorita que estamos en un proceso de discernir. Ahorita que estoy grabando esta reflexión, nos están pidiendo que vayamos, un hermano claretiano y yo que nos dedicamos a la pastoral bíblica, a abrir una misión en unas situaciones un poquito complicadas y dejar lo que sabemos hacer, adentrarnos a lo desconocido, pues provoca un poquito de miedo, de temor, pero también lo veo con mirada de fe. Dios tiene un plan. Dios nos invita a la mejor a decir: ánimo, yo estoy contigo, no te voy a defraudar. Pero el miedo sigue estando allí. Y no es porque me vayan a matar, no es por como esta comunidad de Juan, ¿verdad? Porque el miedo es real. Y yo creo que el miedo hasta cierto punto es necesario, porque el miedo nos hace prudentes. Podemos nosotros saber medir situaciones de muerte. Si no tuviéramos miedo, pues a lo mejor nos expondríamos a situaciones donde nos lastimaríamos. Esta comunidad, entonces, fíjense cómo comienza este mundo simbólico. Comienza otra vez en el primer día de la semana. A Juan le gustó esta imagen de la nueva creación, el nuevo tiempo, la nueva comunidad, donde el discípulo amado, Pedro, María Magdalena, parece que llegaron a creer, ¿verdad? Y estábamos hablando la otra vez cómo María Magdalena es realmente la que hace posible que la narración continúe, que hace posible que el amor se exprese en estos términos del amor, de la amada y del amante, ¿verdad? Haciendo una reflexión, una referencia al Cantar de los Cantares. Estamos entonces en este mismo tiempo, en este tiempo del Kairos, en este tiempo de nueva creación. Pero este tiempo ahora es contaminado con la idea de la noche, ya anochecido. Entonces quiere decir que la comunidad, con este simbolismo de la noche, te presenta algunos retos que la comunidad, la nueva creación, está experimentando. Entonces la noche como que te va a estar invitando o nos va a estar invitando a la Pascua definitiva. El simbolismo de
el simbolismo de la noche, del día, que en Juan juegan un papel importante, como ya lo hemos dicho. Parece ser que aquí la noche va a ser una referencia a la Pascua definitiva, al éxodo del Mesías, el paso de Jesús que pasó de la muerte, ahora pasa a la vida. Entonces, vamos a asociar este elemento de la noche donde Jesús invita a la nueva comunidad a entrar, a adentrarse, a caminar en ese nuevo éxodo. Corresponde cuando es de noche, este simbolismo a las dos manifestaciones de Jesús, a María Magdalena y a los discípulos, y a los dos aspectos de la cruz, la creación terminada y alianza que se realiza en la cruz va a preparar la nueva Pascua, la Pascua definitiva, y se enlaza con este simbolismo de la noche, la Pascua de la nueva alianza que libera a la humanidad de la esclavitud, del pecado, del mundo. Se va a realizar a través de recibir el espíritu de la nueva creación del ser humano, que lo va a llevar a la plenitud. Por eso estos elementos van a estar allí presentes, ¿verdad? La situación en que se encuentran los discípulos con las puertas atrancadas por miedo a los judíos muestra una situación de violencia, de miedo en un ambiente hostil. Históricamente sabemos que se están desprendiendo la comunidad del judaísmo oficial, y todo desprendimiento es una pérdida. Piénsenlo en cuestión de la familia, cuando hay un hermano o hermana que se separa, que ya no participa o que ya no quiere saber nada más por tanto problema o la historia que sea, es una pérdida y sabemos que alguien falta. Y estas relaciones, como eran tan íntimas, se pueden volver también muy, pero muy violentas. Esto es lo que le pasaba a la comunidad de Juan. Entonces, el miedo que esta comunidad es real. Pero hay un miedo más profundo. Todavía no tienen la experiencia de Jesús vivo. No han experimentado que Jesús ha vencido a la muerte. Jesús previamente en el capítulo 16 les había dicho: dentro de poco van a dejar de verme, pero un poco más tarde me volverán a ver de nuevo. Y es necesario que esta comunidad, que el miedo es real, hay persecución, hay violencia, los están sacando de las sinagogas, y la gente que los está sacando de las sinagogas, que los está persiguiendo a esta comunidad que ha confesado, que se ha mantenido, que se ha adherido a la persona de Jesús, piensan que le están haciendo un favor, ¿verdad? Por allí, con el ciego de nacimiento, claramente se dice: los judíos habían decidido matar a todo el que profesara el nombre de Jesús. Entonces, el miedo es real, pero el miedo interno, el miedo que se lleva dentro de uno, es todavía más difícil de vencer. El no tener la certeza de que Jesús está vivo. Y bueno, yo les comento que tengo miedos externos para esta nueva misión, que son reales, pero hay otros miedos internos que me dicen: ¿y qué tal si estoy dejando lo seguro por ir a misionar en un proyecto que a lo mejor no va a dar vida? Pero hay que movernos con fe. Y es el amor a la palabra, es el amor al Espíritu de Dios que nos sigue invitando a ser instrumentos de perdón, de sanación, de salir adelante,
que tenemos que aprender a abrir puertas, abrir casas para experimentar que el Señor verdaderamente viene. Muy probablemente este texto tenga su referente en Isaías, en el capítulo 26-20. Este texto se hizo muy famoso en el tiempo del COVID, porque mucha gente lo tomó para decir, eso ya estaba escrito, eso ya era una profecía. No, hermanos y hermanas, todo texto bíblico tiene un contexto. Y tú no puedes decir ese texto estaba escribiéndose para el año 2020, cuando comenzó el COVID. Bueno, fíjense el texto de Isaías 26:20. Anda, pueblo mío, entre en los aposentos y cierra la puerta por dentro. Escóndete un breve instante mientras pase la cólera, porque el Señor va a salir de su morada. Si esta comunidad va a experimentar el éxodo, la nueva liberación, los discípulos que habían comenzado su éxodo siguen siguiendo a Jesús, pero se encuentran atemorizados ante el poder enemigo, de la misma manera que el pueblo de Israel en Éxodo 14:10. Ahora ya no es los pueblos que Israel encontraba en el camino, ¿verdad? Ahora que son los judíos. Pero están en la noche, ya anochecido, en el que el Señor va a sacarlos de la opresión, haciendo una referencia a Éxodo 12:42. Noche en que veló el Señor para sacarlos de Egipto. Después va a decir Deuteronomio 16:1, te sacó de Egipto de noche el Señor tu Dios. Entonces todo esto es un simbolismo. ¿De dónde te saca el Señor de noche? La noche no puede ser eterna. La noche tiene que terminar y dar paso a la vida. Así que, hermanos y hermanas, esta idea de que al anochecer se encontraba también ya en Juan 6:16, cuando los discípulos se marcharon abandonando a Jesús, porque Jesús no quería ser rey, quería ser simplemente el pan que da vida. Y la expresión por miedo a los judíos se ha encontrado en dos pasajes anteriores, en el 7:13, donde el temor impedía a la multitud hablar abiertamente sobre Jesús, y en el 19:38, donde el miedo hacía de José de Arimatea un discípulo clandestino. Esta es la situación en la cual se encuentra el creyente. Todavía no han vencido su miedo. Y tristemente el mensaje de nuestra hermana María Magdalena no los ha liberado del miedo. No han experimentado todavía el fruto de la resurrección de Jesús. ¿Qué situaciones te causan miedo? ¿De dónde, de qué noche Jesús te tiene que sacar? ¿De qué noche Jesús te tiene que liberar y conducir a la nueva vida? Entonces la situación de la comunidad se encuentra en un estado bastante desalentador. Se sienten huérfanos, desamparados. Y Jesús se hace presente, como lo había dicho, en medio de ellos. Jesús lo había prometido. No los voy a dejar desamparados, volveré con ustedes en el capítulo 14:18. Y también después, más adelante, ¿verdad? En el versículo 19, dentro de poco el mundo dejará de verme. En cambio ustedes me verán porque yo tengo vida y también ustedes la tendrán. Y entonces tienen esta comunidad que aferrarse que Dios no los abandona, de que Dios está con nosotros en los momentos complicados, de que Dios viene a liberarnos. Y aquí me viene la cita del Deuteronomio 7:21. No les tengas miedo, que esté en medio de ti el Señor tu Dios. Y si el Señor está en medio de nosotros, va a vencer nuestros miedos, nos va a preparar el camino.
nos va a ir conduciendo por una experiencia llena de vida. Y por eso Jesús, fíjense, se hace presente en medio de su comunidad. Él es el camino, la verdad, la vida. Es la luz que brilló, que las tinieblas no pudieron con ella. Es la unidad que mantiene a esta comunidad con miedo. Es la vid en la que se han insertado los sarmientos del capítulo 15:5. Es el lugar donde brilla la gloria que la comunidad contempla. Es en medio, es el nuevo santuario de Dios que los va a ir acompañando en su camino allí con el 2:19. La comunidad entonces está centrada en Jesús y solamente en Él. Este es un texto bastante cristológico. La fe tiene que estar puesta en Jesús, que está en el medio, no en el miedo, ¿verdad? En el medio, así como que a veces me traiciona la lengua. En el medio de la vida, nuestra espiritualidad tiene que estar fundamentada en Cristo Jesús, no en otra persona. Entonces, es interesante cómo esta situación de que Jesús se hace presente cuando está la puerta cerrada, como que está hablando de una manera simbólica, porque bueno, si se hace presente no abre la puerta permanece cerrada, porque el miedo parece ser que viene desde dentro, no desde afuera. Entonces tampoco dice cómo Jesús caminó, suponiendo que para ponerse en el centro, ¿verdad? Esto todo es simbólico. Entonces y uno de los primeros regalos que Jesús da es el sentido de la paz, del shalom, del bienestar. ¿Se acuerdan cuando Jesús se había despedido de la comunidad? Él les había dicho: en la paz es mi despedida, paz les deseo. Mi paz no es como la que da el mundo. Me marcho, pero vuelvo con ustedes. Eso lo había dicho en el 14:27. Entonces, si la paz de Jesús no es como la que da el mundo, ¿cómo es la paz de Jesús? Y también por allí en el 16:36 Jesús había dicho: les anuncio esto para que unidos a mí tengan paz en medio del mundo. No tengan apuro, pero ánimo, que yo he vencido al mundo, ¿verdad? Entonces Jesús, por un lado, ofrece paz, pero no la ofrece como la da el mundo. El mundo es una clara referencia a las instituciones, tanto judías, pero más particularmente a la institución romana, refiriéndose al imperio. El imperio se gloriaba de dar paz, de traer paz, de dar armonía, pero a base de la espada, a base de conquista, a base del saqueo. Y así hay muchas personas, escritores de aquella época, que decían: el pueblo romano no tiene llenadera, porque siempre ambiciona más. Cuando ya han conquistado todos los pueblos del mar, ahora van la vista hacia el pueblo de los desiertos. Y allá donde había antes vergeles, había vida, había cultivos, se han convertido desiertos y más desiertos, y a esto le llaman paz. Entonces, la paz de Jesús es una clara referencia al saqueo, a la imposición de muerte que causa Roma. Sin embargo, la paz de Jesús es shalom, es armonía, da vida. Y la paz, desde el concepto hebreo, tiene una connotación no solamente de ausencia de guerra, es de que todo esté bien en tu alrededor.
que tengas a tu familia unida, que no haya enfermedad, que nadie tenga que irse al exilio, que plantes tu higuera, te sientes debajo de ella. ¿Se acuerdan de Natanael? Yo te vi antes de que Felipe te llamara debajo de la higuera, el símbolo del pueblo, de la bendición, de la ley, que todo tenga sentido. Todo esto es la parte de la paz, del shalom, de la armonía. Vivimos en un mundo donde no tenemos paz. Hay muchas personas que nos quitan paz, muchas instituciones que nos roban paz. Si ustedes me preguntaran a mí, ¿qué me quita la paz? La situación que se está viviendo en la política. Este señor nos tiene con el Jesús en la boca. La economía desequilibrada. La situación de los migrantes empeora cada vez más. Como si esto no fuera poco, el crimen organizado. Bueno, casi que hay más situaciones que nos quitan la paz que celebrar la paz. Y por eso es necesario que volvamos otra vez a tener paz. Anteriormente, el encuentro entre Jesús y María Magdalena casi que invitaban al recuerdo de la boda, ¿verdad? Donde el amado se deja ver por la amada, y por eso todo este simbolismo de ahora que le he encontrado no lo dejaré ir, haciendo una mención a la experiencia del amor de María Magdalena. El huerto o el jardín era el lugar del amor, pero ahora corresponde aquí el local cerrado, lugar que delimite el espacio de la comunidad en medio del mundo hostil, la comunidad que trata de refugiarse. ¿Dónde encuentras tu paz, tranquilidad, refugio? Y luego Jesús, que les muestra las manos y el costado. ¿Con qué finalidad lo hace? Nadie se lo está pidiendo. Bueno, no lo sabemos, pero muy probablemente el mostrar las manos y el costado desde la experiencia y de la teología de Juan no es símbolo de derrota, es el símbolo del amor que ha vencido, es la victoria. Este es el mismo símbolo que les había dicho previamente a la comunidad: soy yo, no tengan miedo, en el capítulo 6:20. ¿Se acuerdan cuando se embarcaron y Jesús por allí aparece con este poderoso soy yo? Jesús se presenta como portador del amor, un amor que concluye en la muerte, pero la muerte para esta comunidad, o por lo menos para la teología de Juan, no tiene la última palabra. Acuérdense del capítulo 13:1. Él, que había amado a los suyos que estaban en medio del mundo, les demostró su amor hasta el extremo. Recién una referencia a Jesús. Por ello, entrega su vida y recobra su vida. Todo este es un tema bastante importante. Ahora, el que está en medio de ellos es el mismo que murió en la cruz. Entonces, la paz de Jesús tiene una realidad que va a cambiar totalmente. Y también, si reinterpretamos este texto a la luz de la Pascua definitiva, el hecho de que Jesús les muestre las señales de la muerte, Jesús se presenta como el Cordero de Dios, el de la Pascua nueva y definitiva, que ha sido inmolado y cuya sangre en esta noche de su éxodo los ha liberado o los va a liberar definitivamente de la muerte. ¿Se acuerdan en el Éxodo 12:12? Esa noche atravesaré todo el territorio egipcio. La sangre será vuestra contraseña en la casa donde están.
Cuando vea la sangre pasaré de largo. No les tocará la plaga exterminadora, la sangre del cordero. Bueno, también la comunidad del Apocalipsis va a comenzar justamente con la idea de una comunidad que está siendo perseguida, bestias que aparecen de 7 cabezas con títulos blasfemos, comunidad que ha experimentado a sus primeros mártires, ¿verdad? Una comunidad que se mueve y que está también con puertas cerradas, pero en medio de ellos aparece el cordero que está de pie, que tiene el símbolo de la muerte, porque ha sido inmolado, pero está victoriosa. Entonces es el cordero preparado para ser comido en esa noche. Y es la sangre de Jesús, la carne de Jesús que ha quedado preparada en la cruz de alguna manera. Desde la cruz Jesús comienza como nuevo cordero, y justamente en el Evangelio de Juan, Jesús muere cuando se sacrificaba el cordero en el templo para decirles, esos rituales ya quedaron aniquilados. Ahora es el único cordero válido, el cordero de Dios que quita los pecados. Bueno, vean todos estos simbolismos que están detrás de este texto. Yo creo que es muy necesario ofrecer un curso sobre el Evangelio de Juan, porque como que lo hemos descuidado un poquito. Hemos ofrecido cursos de los sinópticos, de Mateo, de Marcos, de Lucas, pero no de Juan. Yo creo que para que la gente pueda apreciar el acercamiento teológico de este Evangelio. Y entonces la comunidad, al ver que Jesús está, sienten la alegría de ver al Señor. Esto ya lo había predicho Jesús allá por el capítulo 16. Ustedes se entristecerán, pero su tristeza se convertirá en alegría. 16:20. Cuando aparezca entre ustedes se alegrarán, y su alegría no se la quitará nadie. 16:22. Entonces la comunidad ha comenzado a experimentar la verdadera Pascua, la Pascua de la alegría, del nacimiento de la nueva persona. Las tristezas que son parte de la vida no van a durar para siempre. Hay que verlo con ojos de fe. Hay que experimentar los signos de vida, los signos de la alegría. Y luego les dice otra vez la paz con ustedes. Y luego, ¿por qué esta insistencia de la paz? Porque probablemente a la gente le esté costando trabajo experimentar paz. Es como cuando a uno le dicen todo va a estar bien, pero aunque te digan todo va a estar, a nosotros ahorita nos están diciendo todo va a estar bien, no tengan miedo, vayan. Nosotros aunque te digan una y otra vez todo va a estar bien, pero eso no te quita tu miedo, tu duda. ¿Y cómo es que uno puede quitar esos miedos y esos temores? Es abrazando esos miedos. Es en esta situación de nosotros que estamos en este periodo de transición, es ir al lugar y comprobar que efectivamente Dios va a estar con nosotros y que los miedos eran infundados, pero hasta que no estamos ahí, vamos a experimentar esto. Ya les estaré contando si realmente fue algo positivo o no, pero bueno, es todo un proceso. Tenemos que hacer este proyecto, ¿verdad?, de vida. Es que no sé cómo más explicarles esta idea de que todos tenemos miedos y temores. Y cuando uno se hace frágil, vulnerable, es que a lo mejor el Espíritu de Dios nos transforma y nos quita los miedos. Entonces vuelve Jesús y comienza a darles la paz, y comienza el Espíritu a misionar. Jesús es el enviado del Padre, y entonces la comunidad tiene que salir a misionar, dejar la zona de confort. Y mientras predico esto, me lo estoy predicando también a mí mismo, decir, es cierto, tengo miedo, hay temor, pero hay que tener la certeza de que es el Espíritu de Dios, que tenemos que salir a misionar. Una iglesia que se encierra va a ir al fracaso. Se va a convertir en museo. Un grupo que se encierra y es que vamos a repetir los mismos esquemas y es que hacemos siempre lo mismo, se va a convertir en una situación
de fracaso. Es necesario abrirse, ser misioneros. Y esta es la llamada que nos hace el Papa. Una iglesia misionera, una iglesia en salida, una iglesia sinodal, una iglesia donde dejemos que el Espíritu de Dios vuelva a darnos vida. Y una vez que estemos en el camino, nos vamos a encontrar verdaderamente con muchos signos de vida. Y dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. La acción de Jesús está en conexión con sus palabras anteriores. Dicho esto, al dar el Espíritu, capacita para la misión y la confiere. El verbo que Juan utiliza de sopló, exhaló su aliento, es el mismo que se encuentra en Génesis 2:7, para indicar la animación del ser humano al infundirle Dios un aliento de vida. Con aquel soplo se convirtió el ser humano en un ser viviente. En la mente de Dios estamos destinados para tener vida. Y comienza. Fíjense cómo Jesús en la cruz, por eso les decía yo que no hay necesidad casi de resurrección. Jesús en la cruz dijo: todo está terminado. Dicho esto, entregó el Espíritu. Entonces uno dice, bueno, desde la cruz Jesús entrega el Espíritu, está dando vida. Y esto es lo que Jesús había anunciado desde el prólogo. El proyecto creador contenía la vida. El Espíritu es el principio vital que realiza el proyecto de vida, la creación del nuevo ser humano. Entonces, hermanos y hermanas, si una religión no te da vida, cuestiona si realmente estás en la relación correcta con Dios. Una religión te tiene que dar vida. No estamos destinados para la muerte. El espíritu que Jesús comunica crea en los suyos la nueva condición humana, la de ser espíritus. Esto lo había manifestado en el 3:6. También esta idea de crear una nueva comunidad por medio del espíritu va a tener una mayor desarrollo en el poder que Jesús les va a dar a la comunidad. La vida del ser humano no es estar atado al pecado o vivir de pecado. Y aquí tenemos que hacer clara una referencia. ¿Qué entiende el Evangelio de Juan por pecado? Porque nosotros podemos pensar que el pecado ya se entiende a como nosotros lo entendemos. Para Juan hay que entender todo su evangelio en contexto y ver cómo va desarrollando la idea de pecado, que lo presenta desde el capítulo 1:29, en el 8:21 y en el 8 también 34. Entonces, casi que para Juan los pecados son las injusticias concretas a que conduce las personas que libremente le han dado su adhesión, su fidelidad a la institución de los judíos, al templo, a las tradiciones y a la ley. Pero esas situaciones, si ustedes lo han visto a través de todo el Evangelio de Juan, en vez de dar vida, están muertas. Por ejemplo, Jesús comienza primeramente purificando el templo. En el Evangelio de Juan lo comienza desde el capítulo 2. El templo no representa a Dios. Entonces el templo no puede dar vida. El sacrificio que allí se hace es un sacrificio superfluo. Después viene con la boda de Canaán. La ley simbolizada en las jarras, 6 jarras que no tienen vida, que sirven para la purificación, que se han mantenido fieles a la purificación porque son de piedra, siguiendo todas las leyes de la pureza, pero no dan vida, no tienen vino. Después también con el monte Gerizim, acá con la samaritana. No es en Jerusalén, no es en Gerizim, es la nueva creación que tiene que permanecer, creer, darle la fidelidad a Jesús, porque esos son los adoradores que busque el Padre en espíritu y verdad. Pero
en este proceso de creer, de darle la fidelidad a Cristo Jesús, de mantenerse firmes en su propuesta de vida, aparece el pecado. Y aparece gente que, a pesar de que Jesús propone vida, propone luz, propone gloria, propone pan, propone acompañar a la comunidad, la gente libremente se adhiere al pecado. Y entonces, este pecado en el Evangelio de Juan va a estar simbolizado en las personas que aceptan unirse al sistema injusto, que lo pueden hacer voluntariamente o porque no conocen otra posibilidad. En este caso, fíjense, voy a hacer mención a unos textos en el Evangelio de Juan donde aparece esta idea. En cada uno de estos casos está representado por uno de los inválidos, los que están sometidos, que se han aparecido en el Evangelio. Por ejemplo, el paralítico del capítulo 5:3 y el ciego de nacimiento del 9:1. El primero, que no había estado siempre inválido, porque tenía 38 años según de enfermo, había sido capaz de decidir, pero libremente le dio su fidelidad, su voluntad a la institución opresora. No experimentó nunca el poder de Dios. Se sometió al templo. Jesús lo liberó dándole fuerza que le permitiera salir de ella. En cambio, el ciego no tenía ninguna posibilidad porque, según la ley, había nacido ciego de nacimiento y la gente lo había condenado al pecado. Sin embargo, Jesús dice que no. Jesús tiene otra nueva teología, una nueva visión. Entonces hay gente, el pecado aquí en el Evangelio de Juan aparece de una manera muy distinta a como se entiende, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Entonces, primero lo que tenemos que tener en cuenta, que este poder de perdonar pecados Jesús lo da a toda la comunidad que es capaz de recibir el Espíritu de Dios. Y este actuar de perdonar pecados aparece en tres modelos. Primero, se perdonan los pecados a los oprimidos que nunca han conocido la dignidad humana, a los ciegos de nacimiento. La comunidad ha de mostrarles el proyecto divino sobre la persona nueva y que Jesús es capaz de realizarlo. El perdón de los pecados, fíjense, a los oprimidos que nunca han conocido, que tienen valor, que son importantes. Fíjense cómo no sirve para recriminar, para juzgar, para decir te lo mereces. ¿Será el sacramento de reconciliación un signo que dé a los oprimidos un poquito de dignidad? ¿O los necesitamos para seguir condenándolos? Con los oprimidos que han perdido la libertad por su adhesión voluntaria al sistema injusto, como el paralítico, la comunidad les ofrece la posibilidad de salir de él. Jesús es una alternativa, su teología da vida, pero si la gente, después de escuchar esta propuesta de vida, prefiere quedarse en lo que sabe, pues entonces ya no culpen a Jesús. Las personas a veces les da miedo saber. Y a veces dicen, déjenme mejor con la fe del carbonero. No, hermanos y hermanas. Hay que madurar la fe. Pero si tú, después de ser expuesto a esta manera de entender la palabra de Dios, tú quieres seguir condenando o usando la palabra de Dios para someter a otra gente, pues entonces tienes tú el poder de hacerlo. Pero la palabra de Dios fue en vano en ti. Y luego también en los que se niegan a ponerse de parte de la comunidad nueva. Por ejemplo, los fariseos y los judíos, que a pesar de que Jesús les está mostrando una nueva alternativa, siguen en su ley, siguen en su tradición. Entonces, los discípulos tienen que comenzar a hacer la misión que da vida, la misión que es capaz de ofrecer señales de vida. Y solamente se llega
a entender el mensaje de la paz de Jesús, de la vida de Jesús, tocando sus llagas, tocando las llagas del crucificado, observando, tocando, entrar en intimidad para decir: aquí donde había muerte, ahora hay vida. Y esto resulta para algunas personas en miedo, en temor. Tocar nuestro cuerpo cuesta mucho. Abrazar nuestro cuerpo violentado de dolor, de sufrimiento, no es fácil, pero es la única manera de entender, de acercarnos a Dios, tocando nuestro propio cuerpo. Pero también está el miedo de Tomás, de todos los Tomás que nos dicen: yo no puedo creer en esta manera de entender la vida. Y gracias a Dios tenemos a Jesús que nos dice: ven acá, Tomás, Manuel, Antonia, María, tócame. Entra en una nueva relación de intimidad y sé creyente. Porque todas estas historias de esta comunidad se han escrito para que tú, escuchándolas, creas en Cristo Jesús. Amigos, amigas, ya se me terminó el tiempo. No alcancé a desarrollar todo el Evangelio, pero creo que era para mí importante, especialmente para parar un momentito en entender el contexto de la comunidad y para que entiendan también el poder de perdonar y ser perdonados. Cuídense mucho, que Dios les bendiga y estamos en contacto. Y recen mucho por mí para que tome una buena decisión para estos nuevos proyectos que el Señor tiene preparados para mí. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atiende las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.